Buenos días, mi nombre es Pedro Alarcón Guadarrama, soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula número 22018985 y estoy actualmente cursando el módulo de protección internacional en la materia de derechos humanos, bajo la conducción del asesor educativo, el licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal, Miguel Ángel Espinosa Arreola, y hoy siendo 2 de julio de 2025 doy cumplimiento con el presente video para realizar el reto número 5 denominado criterios relevantes, por lo que realizaremos un análisis de la sentencia del caso Radilla Pacheco versus México referente a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 23 de noviembre de 2019. A grosso modo, la sentencia del caso Radilla Pacheco versus México, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aborda la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974 a manos del ejército mexicano en el contexto de la Guerra Sucia en México. Este análisis detalla los hechos del caso, el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los razonamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y concluye con la importancia y trascendencia de la sentencia en el ámbito de los derechos humanos, con un enfoque de lucha en contra de la desaparición forzada y la impunidad. Por lo que para ello, primero preparé un video introductorio para conocer quién fue Rosendo Radilla Pacheco. Rosendo Radilla Pacheco, un nombre que resuena con fuerza en la memoria de México, fue mucho más que un simple ciudadano. Él fue un líder social incansable y un exalcalde comprometido con su comunidad en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Su liderazgo dejó una huella imborrable en la región. Rosendo era un agricultor, un hombre de la tierra, también un comerciante ingenioso y un talentoso compositor de corridos, esas baladas tradicionales mexicanas que narran historias y vivencias. A través de su música, denunciaba las injusticias que veía a su alrededor y se convertía en la voz de aquellos que no eran escuchados, dando voz a su pueblo. Con valentía, defendió los derechos de los campesinos y los trabajadores, luchando por condiciones de vida más justas y equitativas. Él creía firmemente en el poder de la comunidad, promoviendo la organización comunitaria y la búsqueda incansable de la justicia social para todos. Pero su activismo y su compromiso social lo convirtieron en un objetivo para el ejército, que lo veía como una amenaza para el statu quo. Una vez tenido el contexto de quién era Rosendo Radilla Pacheco, procederemos al análisis de la sentencia. Como ya se estableció, Rosendo Radilla Pacheco fue arbitrariamente detenido el 25 de agosto de 1974 por efectivos del ejército mexicano en un retén y fue acusado de presuntos vínculos con movimientos subversivos durante la Guerra Sucia. Eh, este hecho ocurrió en Atoyac de Álvarez Guerrero y fue en presencia de su hijo, iba acompañado este. Eh, la detención, como ya se mencionó, fue del todo arbitraria y esto provocó su desaparición forzada y en vista de que los familiares no tuvieron pues algún resultado positivo por parte de las autoridades mexicanas, esto orilló a que se iniciara un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual ocurrió el 15 de noviembre de 2001, en el cual la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. El 12 de octubre de 2005, la comisión aprobó el informe de admisibilidad número 65/5, declarando la petición admisible por presuntas violaciones a los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con el 1.1 de la misma y considerando una posible aplicación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
Al respecto, eh, el 27 de julio de 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo 60-7, concluyendo que México era responsable por la violación de los derechos de la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial de José Antonio Pacheco, y de los derechos de la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de sus familiares, por lo que recomendó a México investigar los hechos sancionados y que a los responsables, obviamente, los sancionaba, así como localizar a la víctima o sus restos para reparar integralmente a las víctimas. El 15 de agosto de 2007, el informe de fondo fue notificado a México al considerar que el Estado no cumplió plenamente con las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el caso se sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 15 de marzo de 2008, solicitando que se declarara la responsabilidad internacional de México, por lo que la Comisión designó delegados asesores legales para este proceso. Por tanto, el 19 de julio de 2008, los representantes de las víctimas presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, coincidiendo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y añadiendo presuntas violaciones al artículo 13 de la Convención, que es la libertad de expresión, así como el derecho a la verdad de la Comisión Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, por lo que solicitaron la nulidad de la Reserva de México en ese sentido. Por lo anterior, el Estado mexicano interpuso 4 excepciones preliminares, dentro de las cuales son resaltables la ratio temporalis respecto a que al momento en que ocurrieron los hechos, que fue en el año de 1974, México todavía no aceptaba la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante ello, la Corte rechazó esta excepción, considerando que la desaparición forzada es una relación continuada y que persiste hasta la fecha y que no se ha esclarecido su paradero de la víctima, por lo que los efectos de la violación se extendían al periodo de competencia de la Corte. Dentro de la segunda excepción fue la incompetencia de la ratio temporis respecto a que México argumentó que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas se adherió México hasta el 2002, ante lo cual esta excepción también fue desestimada bajo los mismos argumentos anteriores, eh, señalando que las normas constitucionales aplicables al momento de los hechos y las obligaciones para investigar persisten. Por otro lado, la incompetencia ratio materia respecto a la Carta de la OEA, la Corte también rechazó esa excepción, aclarando que no se basó en dicha carta para determinar las violaciones antecitadas. Y por último, la incompetencia de la ratio temporis para conocer las violaciones del artículo 4 y 5 de la Corte, de la Convención, y la Corte desestimó esa excepción, reiterando el carácter continuado de la desaparición forzada. Es importante establecer que la Corte afirmó su competencia para conocer el caso debido al carácter continuado de la desaparición forzada, lo cual implica una violación persistente de los múltiples derechos hasta que se esclarezca el paradero de la víctima o se sancione a los responsables. Y como comentarios adicionales, se le da importancia a la cooperación estatal del sistema interamericano y a la necesidad de fortalecer la jurisdicción civil frente a la militar, que son observaciones no esenciales para la resolución, pero que refuerzan los estándares internacionales. La Corte, en el fondo del asunto, declaró diversas violaciones en cuanto a la responsabilidad del Estado mexicano. La primera fue la violación de perjuicio a Rosendo Radilla Pacheco, en referencia al artículo 7.1, libertad personal, 5.1 y 5.2, integridad personal, 3, personalidad jurídica y 4.1, vida. El razonamiento fue que la detención arbitraria de Radilla Pacheco por el ejército sin orden judicial
seguida de su desaparición forzada, privó a la víctima de su libertad, integridad, reconocimiento jurídico y vida. La Corte destaca que la desaparición forzada es una violación múltiple y continuada, ya que impide el ejercicio de los derechos de la víctima y mantiene a la víctima en estado de incertidumbre jurídica. Dentro de las pruebas que se aceptaron y fueron desahogadas son los testimonios de sus familiares, de los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los documentos históricos existentes referentes a la Guerra Sucia. También se determinó la violación en perjuicio a los familiares, que son Tita, Andrea y José Radilla Martínez, en referencia a los artículos 5.1 y 5.2, integridad personal, debido a que la desaparición de José Radilla Pacheco causó sufrimiento psicológico grave a sus familiares, quienes enfrentaron incertidumbre, miedo y estigmatización, por lo que la Corte consideró que la falta de respuestas estatales agravió este daño. Y fueron tomadas en cuenta las declaraciones de Tita y Andrea Radilla Martínez, que evidenciaron el impacto emocional y las alteraciones a sus condiciones de vida. Por otro lado, también se determinó violación a los artículos 1.8, garantías judiciales, y 25.1, protección judicial, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención y al 1, 9 y 21 de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas. El razonamiento fue que México incumplió su obligación de investigar la desaparición con debida diligencia, así como la jurisdicción militar utilizada para procesar el caso fue inadecuada, ya que carecía de imparcialidad y perpetuó la impunidad. La Corte criticó la falta de acceso a la justicia para los familiares y la ausencia de sanciones a los responsables. Dentro de las pruebas que se analizaron para esto fue que se consideró la averiguación previa, la cual no alcanzó avances significativos y representó un obstáculo legal impuesto a los familiares. Así también se determinó la violación al artículo 2 del deber de adoptar disposiciones de derecho interno en relación con los artículos primero y tercero de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, en el cual México no tipificó adecuadamente la adecuada desaparición forzada en el Código Penal Federal, así como en el Código de Justicia Federal, para excluir la jurisdicción militar de los casos de violaciones de derechos humanos, incumpliendo su obligación de armonizar el derecho interno con los estándares internacionales. En todo ese sentido, la Corte estableció que la desaparición forzada es una violación continuada que afecta a múltiples derechos y que la jurisdicción militar es incompatible con la investigación de violaciones de derechos humanos, reforzando la necesidad de reformas legislativas para garantizar justicia. Dentro de sus reflexiones sobre el contexto de la guerra sucia y la necesidad de memoria histórica, aunque estas no son esenciales para la resolución, sí contextualizan la gravedad de las violaciones sistemáticas. Por tanto, se dictaron las reparaciones siguientes. Primero, compensaciones pecuniarias, las cuales fueron el daño material, en cuanto al lucro cesante por la pérdida de ingresos de Radilla Pacheco, el daño emergente en cuanto a los gastos por su búsqueda, los beneficiarios, que son Tita, Andrea y Rosendo Radilla Pacheco, y otros derechohabientes en cuanto al daño material. En cuanto al daño material, se determinó que fueron $80,000 para Rosendo Radilla Pacheco, el cual deberá de ser distribuido entre sus familiares, y también $40,000 para cada uno de los familiares por el daño ocasionado psicológico. Dentro de los gastos y costas fueron designados $25,000 a favor de los representantes de las víctimas, quienes interpusieron pues en este caso, la denuncia ante la convención, ante la Comisión Interamericana, y dentro de las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, la Corte dijo que se debía investigar penalmente la desaparición y sancionar a los responsables, continuar con la búsqueda de Radilla Pacheco o de sus restos, reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, así como el 215A del Código Penal Federal, así como el artículo 215A del Código Penal Federal, reformar el artículo 215A del Código Penal Federal, así como el artículo 215A del Código Penal Federal, así como el artículo 215A del Código Penal Federal,
para cumplir con estándares internacionales, implementar programas de formación sobre derechos humanos para militares y jueces, publicar la sentencia en el diario oficial de la Federación, así como en el diario de circulación nacional, y esto también en el sitio web de la Fiscalía General de la República, en aquel entonces Procuraduría. También realizar un acto de investigación público en reconocimiento a la responsabilidad, publicar una semblanza de la vida de Gabriela Pacheco y brindar atención psicológica y psiquiátrica gratuita a las víctimas, por lo que las reparaciones reflejan la gravedad de la desaparición forzada y la necesidad de abordar tanto el daño individual como las fallas estructurales del Estado, especialmente en jurisdicción militar y a la tipificación del delito. Dentro de los comentarios adicionales se mencionaron la importancia de la memoria histórica y de la semblanza de la víctima, ya que esto refuerza el valor histórico de las reparaciones, pero no son esenciales para las medidas ordenadas. En conclusión, la importancia y trascendencia de la sentencia Radilla Pacheco versus México es un hito en la jurisprudencia interamericana en la lucha contra la impunidad en México, con un impacto significativo en los siguientes aspectos. La lucha contra la desaparición forzada, debido a que la sentencia reafirma que esta es una violación continuada de múltiples derechos, obligando a los estados a investigar y sancionar estos delitos hasta esclarecer el paradero de las víctimas. Se estableció con ella un estándar para abordar casos históricos, promoviendo la justicia transicional. También la limitación de la justicia militar. La Corte declaró que la jurisdicción militar es incompatible con la investigación de violaciones a derechos humanos, ordenando reformas en el Código de Justicia Militar. Esta decisión obtuvo un impacto estructural en México, llevando a reformas legales en el 2014 que restringieron el fuero militar en casos de víctimas civiles, fortaleciendo la jurisdicción civil y la rendición de cuentas. También el derecho a la verdad y memoria histórica, debido a que las medidas de satisfacción, como la publicación de la sentencia, el acto de reconocimiento y la semblanza de Radilla Pacheco, refuerzan el derecho de las víctimas y a la sociedad a conocer la verdad sobre las violaciones sistemáticas. Con esto contribuyó a visibilizar y a dignificar a las víctimas. Por otro lado, las reformas legislativas y la prevención en la situación de armonizar el Código Penal Federal, así como el impulso de tipificar adecuadamente la desaparición forzada, culminando con la Ley General de Materia en Desaparición Forzada en el 2017. Los programas de formación ordenados buscan prevenir futuras violaciones al educar a las Fuerzas Armadas y Judiciales. Así también el impacto en los familiares y en la sociedad, al reconocer que la sentencia amplió la protección del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, destacando el impacto psicológico de la desaparición forzada, las reparaciones pecuniarias y no pecuniarias, como la atención psicológica o los actos públicos, buscan restaurar la dignidad de las víctimas y fomentar la no repetición. La sentencia fortaleció la jurisprudencia interamericana sobre desapariciones forzadas, influyendo en casos posteriores como Gelman versus Uruguay de 2011, García y familiares versus Guatemala 2012, y también consolidó la obligación de los estados en cumplir con la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas y armonizar su legislación interna. Por tanto, la sentencia marcó un antes y un después en México al cuestionar la impunidad estructural en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Fue también un catalizador para reformas legales y políticas públicas, como la creación de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Además, empoderó a las víctimas y organizaciones civiles para exigir justicia, asentando un precedente para abordar casos históricos y contemporáneos de desaparición forzada de la región.
La sentencia también resaltó la importancia del sistema interamericano para visibilizar violaciones sistemáticas y promover la memoria, la verdad y la justicia. Ya para finalizar, procederé a poner un pequeño extracto del video que realicé y con ello doy por terminado la participación en este reto. Agradezco su atención. Uno de los mayores logros del caso Radilla fue la restricción del fuero militar. Antes, los delitos de militares contra civiles eran juzgados por tribunales militares, perpetuando la impunidad. La Corte Interamericana ordenó que estos casos pasaran a la jurisdicción civil. En 2014, México reformó el Código de Justicia Militar, cumpliendo la sentencia. Ahora, los abusos de militares contra civiles deben ser juzgados por tribunales ordinarios. Esta reforma derribó un muro histórico de impunidad. Aunque su implementación enfrenta retos, su importancia es innegable. El caso Radilla demostró que una sola familia puede transformar el sistema de justicia. Es un ejemplo de cómo la justicia internacional puede fortalecer el Estado de Derecho. El impacto del caso Radilla trascendió a la familia y transformó el país. Fue clave en la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, que elevó los tratados internacionales a rango constitucional. Esto obliga a jueces y autoridades a aplicar los estándares de la Corte Interamericana. Se fortaleció la protección de derechos humanos y el control de convencionalidad. El caso impulsó la Ley General en materia de desaparición forzada de 2017, creando un sistema nacional de búsqueda y registro. Radilla visibilizó la desaparición forzada como un problema actual, no solo del pasado. Empoderó a víctimas y familias, demostrando que la justicia es posible. La perseverancia de Tita Radilla es símbolo de esperanza para miles de familias. El legado de la sentencia es un país más consciente y comprometido con la justicia. La lucha de una familia encendió el cambio nacional. El caso Radilla es un referente para América Latina en la lucha contra la impunidad. Sus principios han sido citados por tribunales y activistas en toda la región. Demostró el poder del sistema interamericano para las víctimas cuando la justicia nacional falla. La sentencia consolidó estándares jurídicos clave, la imprescriptibilidad de la desaparición forzada y la obligación de investigar y reparar. Inspiró procesos de justicia transicional en otros países. Lo que comenzó como la búsqueda de una familia se convirtió en una victoria histórica para los derechos humanos. El caso Radilla es prueba de que la perseverancia puede cambiar la historia y encender la esperanza más allá de las fronteras.